segunda parte, 23 de diciembre de 2010, jueves, seminario de Mambarrio. Y pues más preguntas. Sí, permítame uno, cuando era diciendo sobre las ganas biológicamente de los varones de cualquier especie para reproducir, pero y esta es una cosa de biología, fisiología, ¿verdad? Y si el varón no reproducir en un momento, espera para otro momento y ya. Y no pensar de nada. Pero en los humanos, ¿por qué, especialmente en los hombres, en los machos, esta es una causa de si no reproducir y la línea de toda la familia se murió con él? Por ejemplo, en mi caso, el nombre de mi familia, la línea de mi familia se murió después de yo, porque tengo una hija y ya. Y hay hombres en que esto es un punto de mucho dolor, mucho estrés. ¿Y por qué tenemos esto? No, pues en mi caso no, es algo que pensar, pero... Eso encaja con lo que estaba diciendo antes. Mira, sí, ya. Los... es por imaginación, ¿verdad? Sí. Es interesante. La molecular biology, biología molecular. ¿Okay? Ven, o sea, es una perspectiva al estudio de la vida. El propósito de la vida es propagarse. Sí. Desde su punto de vista. O sea, todo demás es siempre pues interesante, pero el propósito de la especie es supervivencia, pasar y continuar y continuar y continuar. ¿Okay? Entonces, por eso en los diferentes animales existe el impulso, es un impulso básico a reproducirse. En el caso, por ejemplo, de la viuda negra, ¿De qué? Viuda negra, black widow, ¿okay? La hembra es tremenda, el tamaño con respecto al macho. La hembra se va a comer al macho. O sea, y el macho, por impulso biológico, aparte de que ve a este monstruo, que sin impulso biológico le lleva a tratar de copular con ella. No puede evitarlo. ¿Okay? Aparte, a pesar de que arriesga la vida. Entonces... Es como un bar a las 3 de la mañana. Sobre todo con las cervezas. Entonces, ¿qué pasa? Es el impulso. Es el impulso vital de la vida, reproducción. Sí. Ok. En especies como la nuestra, en el cual, y esto es interesante por cuestiones influencia cultural, ¿okay? Y tiene que ver también con la pregunta de Fausto. O sea, por una parte, el varón de nuestra especie tiene los mismos programas están activos. Sí. Reproducción. A las mujeres no les gusta ese tema, siempre es un tema, siempre que he estado en un auditorio dando, me acuerdo, en UCSD, casi 500 alumnos, la mitad más o menos, mujer, no les gustaba ese, pero bueno, la verdad no es democrática, simplemente es. ¿Okay? Y ese es el impulso, ese es uno de nuestros impulsos. Está ahí. Tratar de negarlo es caer en este problema de cartesiano, pues no. Es simplemente está ahí. ¿Okay? Ahora,
en el caso nuestro, de nuestra especie, cual para asegurarnos los varones de que nuestros genes van a continuar, tenemos además el impulso a la paternidad, a cuidar de la hembra y del bebé, para asegurarnos de que la semilla cayó, hay que asegurarse de que continúe, para que, sí, ok, ya está bien. Y esto son cosas arraigadas firmemente en nuestra programación biológica, Sí. Hablando del inconsciente a un nivel poderoso, fuerte. ¿Ok? Entonces, ahí es donde vemos una desconexión entre cuando en culturas en las cuales no hay el aprendizaje de lo que es ser padre. Porque nosotros, como somos animales de cultura, somos animales de programación biológica, pero también animales de cultura. Ambos nos complementan. ¿Okay? Entonces, por una parte, biológicamente, reproducir. Biológicamente, proteger para asegurar nuestra inversión genética. Nuestro depósito. Una inversión. ¿Okay? Ahora, para complementar o completar esa protección, hay que aprender cómo hacerlo. Para asegurarse de no solamente físicamente, sino que tenga el conocimiento, las aptitudes para continuar. ¿Me explico? Sí. O sea, está la parte genética, está, por decir de esta manera, la parte de protección, de asegurarse con recursos, pero está la otra parte, y eso lo aprendemos y lo propagamos se supone, de generación en generación, de dotar a esos pequeños con las aptitudes necesarias para la supervivencia. Aptitudes para lidiar con adversidades. Número uno en nuestras adversidades es lidiar con un mundo hostil. Olvidémonos de los últimos 200, 300 años, no cuentan para nada. Hablamos de miles, centenares de miles de millones de años. En un mundo hostil donde tal vez nosotros mismos seramos los peores depredadores. Y ahí es donde sale la importancia de la casta guerrera. Y todo lo que eso contribuye para la supervivencia de nuestra prole. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos está faltando culturalmente, esa transmisión para asegurar, la transmisión genética, esa transmisión de conocimiento que completa, que es parte integral de la paternidad. ¿Okay? Encima, o sea, concurrente con eso, tienes toda la imaginación y todo el peso de, culturalmente, en muchas culturas, la importancia del linaje, de los ancestros y de continuar. O sea, no solamente tenemos el impulso de continuar genético, pero también tenemos mucho del impulso de continuar cultural. O sea, desde el punto de vista cultural que está aquí. Igual que valoramos, muchas culturas valoran sus ancestros, pues fallas a los ancestros si tú no estás propagando. Porque en cada momento de crisis, la crisis del momento, el superar la crisis y sobrevivir es el propósito por el cual todos los ancestros anteriores fueron sobreviviendo y contribuyendo a la cadena. Entonces, tú, dentro de una perspectiva cultural,
Otras, pues, muchas culturas sienten ese peso. Ah, me toca a mí continuar la cadena para no fallar a todos los que venían antes. Entiendo eso, pero la cosa que es extraña es que hay mucho... Por ejemplo, un perro no pensar, ay, si no pasa la cadena, ay, ni modo, no pasa. No pensar como nosotros. No tiene imaginación, ¿cómo Sí, va a hacerlo? y nosotros pensar en esto, y más como yo dice que en los machos. Y no entiendo por qué esta responsabilidad es a veces una pesadilla, es algo muy pesado por el macho. Por el varón, pues como El digo, varón. cuestión de la cultura Sí, y cómo pesa nuestra imaginación. La cultura va forjando, va formando cómo imaginamos, cómo nos sentimos, cómo pensamos y a qué damos importancia. El apellido. Sí, en el apellido. Ahí está, el apellido. Porque los genes pasa, si Los genes, por sí, ejemplo, con mi hija, pero se nosotros, pasa, ¿verdad? pero nosotros tenemos ese otro aspecto, como dije, tenemos el aspecto biológico, pero también tenemos el aspecto cultural. No solamente nuestra supervivencia no solamente se mide en términos para nosotros, para Homo sapiens sapiens, no solamente se mide en términos biológicos, sino esos impulsos propios de los animales ahora se manifiestan en términos de ideas. Vuelvo al ejemplo del garrote, del palo. Que el perro reacciona al palo estando ahí. Si tú haces así y el perro se da cuenta que no tienes un palo, te mira el palo para asegurarse si está ahí todo bien. Dice, bueno, ok, está jugando. Ahora, acércate al palo y tal vez el perro empiece a gruñir. Ni se te ocurra. Ok. Como dije, nosotros no. No es una cuestión de posible en el caso, como dices, del apellido, especialmente en un varón, que después, es como mi eternidad, ¿cómo se dice? My life after death. Inmortalidad. Sí. ¿Verdad? Pero, o sea, todos esos impulsos biológicos, ahora en nuestra especie, de eco, se resuenan en cuestión de imaginación, en esa otra dimensión, en lo que llamamos la quinta dimensión. Entiendo que eres diciendo, pero es interesante la diferencia de este gana, si quieres, si prefieres, que los varones tienes y las mujeres no es el mismo. Pero las mujeres casi siempre saben cuáles son sus hijos. Solo nosotros. Porque por un varón es una cosa muy pesada. Claro, ¿por qué? Porque va a invertir, el varón tiene que cuestionar si va a invertir en proteger. Sí. Va a invertir en proteger, en cuidar, en desarrollar a estos niños o este bebé, y si no es suyo. La madre casi siempre sabe, este es mi bebé, le vi. ¿Okay? El varón tiene esa cuestión. Y entonces, siempre hay que... Ok, hay otro ejemplo. La cuestión de la muerte. Tú mencionaste la importancia de la inmortalidad. ¿Okay? Si me ha pedido sobrevivir
Estoy sobre Todos los animales, ¿verdad? todos los animales Interesante. que tratan de, cuando se dan cuenta de que están en una lucha, que su vida está en juego, Ajá. es un impulso, batallar, tratar de, ¿qué? Nosotros, simplemente con imaginarlo, algo, Ajá. reaccionamos. Entonces, pero ya no reaccionamos a algo inminente, o sea, que está ahí presente, una amenaza presente, podemos imaginar la amenaza. ¿Okay? Entonces, la cuestión de sobrevivir, de continuar los genes, ahora trasciende a algo más abstracto, Ujú. que puede incluir o no los genes, puede incluir nuestra conciencia, el alma, puede incluir nuestro apellido, pero el impulso a continuar, a sobrevivir la amenaza, a sobrevivir la muerte, es el mismo que el animal, salvo que el animal no tiene la capacidad, ¿okay?, de imaginarlo. Solamente cuando está ahí presente, Ujú. el palo está ahí presente, reacciona. Ujú. Entonces, nosotros somos más complejos, tenemos mayores dimensiones para interpretar esa amenaza y para resolver en qué consiste para mí la continuidad. ¿Dónde está la amenaza? No solamente en mí, en mis genes. Quiero asegurar que las ideas, mi perspectiva, mi apellido, mi religión. Me acuerdo una vez oí que un rabá en Montreal estaba hablando de en qué consiste un judío. Un judío, eres judío cuando tus nietos son judíos. ¿Okay? O sea, ya lo puso en cuanto a la identidad, ya salieron, me acuerdo, neurotizados. Una cultura que ya es de por sí. ¿Okay? Neurotizados porque ya estaban cuestionando su identidad. Ya no valía que ellos fueran a sinagoga, que ellos mantuvieran, no. Ya no valía ni siquiera que sus hijos, ahora habían puesto a otra generación más, sus nietos. Si sus nietos no eran judíos, su judaísmo no contaba. ¿Okay? ¿Me explico? Sí, entiendo. Let me try it in English. I understand what you're saying. The thing that's interesting is the man puts so much weight on himself, so much pressure on himself Because he carries the last name. to carry the last Sí, name. el apellido. Para que el I know apellido. very few that think about, oh, I want to pass my genes, I want to pass my culture. No, I want my name to Bueno, live on. pues eso es simplemente en esa cultura lo que esos varones ponen hincapié. Sí, En otras podría ser la religión, en otras las enseñanzas, en otras, pero en esa cultura ponen hincapié en el apellido. Eso su mortalidad está en juego es conectar al al apellido. apellido. Ah, okay. Okay. Ok, Okay, yeah. bien. Me llama la atención. Órale. Ok, siguiente. Bien. No recuerdo qué día es esto. Bueno, hay dos textos. Primeramente, uno que es de una visión durante Meditación Zenyin. Habla sobre, voy a hacer la conexión en estas dos, ¿verdad? Son de diferentes blogs y de diferentes días. Sobre la mujer, la lamentación, ¿verdad? Me imagino que es la imaginación en la que ve una mujer mientras en la meditación, en la que viene a él y le dice que ha perdido su fe y la fe en Dios, pero finalmente resulta que le pregunta quién es y es México, ¿verdad? Posterior a esto, en los cuentos de Omayor, viene una carta abierta al pueblo mexicano. La siento fuerte. ¿Quieres leerla? Siento una sentencia en esto
y me gustaría saber el propósito general. ¿La leo? Sí. Ok. Carta abierta al pueblo mexicano. De entre vosotros, ahora mismo en estos meros instantes, por toda la República distribuidos, están formándose hombres y mujeres, niños y niñas, abuelos, hijos y nietos de vuestra sangre y naturales de vuestra geografía, que estarán dotados de la perspectiva de la gran visión, equiparados con las herramientas del gran proceso e inspirados en el gran entendimiento. Estos individuos forman y seguirán formando un huracán de cambio y mejora continua que derrumbará cualquier influencia corruptora, física o mental, real o imaginaria, que impida que vuestra nobleza, lo mejor de vuestros pueblos constituyentes, resplandezca, y con el fulgor resultante quedará iluminado ese firmamento de esperanzas, de fe y de posibilidades que es vuestro destino México, y ya no más el menor y peor común denominador que tanto se ha mostrado a lo largo de vuestra historia. El día, la hora, el minuto, el instante está marcado en que las palabras del héroe de vuestra pasada revolución, Emiliano Zapata, más vale morir de pie que vivir de rodillas, no suponga una sentencia de muerte segura a todos aquellos que traten de vivir de acuerdo a ellas. El día, la hora, el minuto, el instante está marcado en el que los tremendos recursos naturales y humanos de vuestra gran nación esté al servicio de ella misma y no de depredadores extranjeros ni de parásitos nacionales desprovistos del mínimo concepto del patriotismo o del amor al prójimo. El día, la hora, el minuto, el instante está marcado en el que la desesperación impuesta por la miseria económica y por la pobreza de perspectiva, originadas ambas en la falta de educación, en la abundancia de superstición, en la carencia de entendimiento propio, habrá llegado a su fin. El día, la hora, el minuto, el instante está marcado en que las palabras de Octavio Paz, la indiferencia del mexicano ante la muerte, se nutre de su indiferencia ante la vida, sean testimonio de una vida pasada desterrada como una pesadilla al despertar. El día, la hora, el minuto, el instante está marcado en el que mentes brillantes y voluntades férreas que hoy, por viles circunstancias diseñadas a medida de intereses creados, se ven forzados a los caminos de la ilegalidad y a los parajes de lo antisocial. Serán los guerreros filósofos, poetas que forjen un nuevo México, una nueva nación, donde florezcan escritores y poetas, arquitectos e ingenieros, médicos y científicos, bailarinas y atletas, todos ellos nuevos héroes y heroínas. La real y auténtica revolución mexicana, sin balas y sin sangre, con palabras y entendimiento, está en movimiento. Una verdadera y fidedigna independencia está en circulación. Y aquella mula necia, ignorante, bruta, desafiante, explotada y explotable del ayer, se levantará transformada en un hermoso y libre alazán. Y el gato callejero mugriento y desnutrido que ronda basureros y frecuenta escombros, surgirá de las sombras transmutado en jaguar, su selva listo para tomar. Y el águila del poder y la serpiente de la sabiduría lucirán no en un pose antagónica y enlace mortal, sino como complementos y aliados en la nueva bandera del nopal. El día, la hora, el minuto, el instante y el cómo, cuándo y dónde, ese es mi gran secreto. Y para vosotros, un tremendo misterio. Ups. Bueno, ¿cuál era tu pregunta? El propósito. Bueno. El propósito. ¿Y cómo te sentiste? Emocionada. Aflora en mí la guerrera. O la peleonera que puedo ser, no sé. Me sentí me emocionó mucho las palabras. Sentí una sentencia, ¿qué está pasando y qué está a punto de pasar? ¿Para cuándo? ¿Para dónde? ¿Es para mí? Me pregunté yo. ¿Este mensaje viene para mí? Probablemente sí. Yo me respondo, probablemente sí, ¿verdad?
se la di a uno de mis hijos Mm. y me dice, a ver, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué crees tú que es esto? ¿Viene una guerra civil? ¿Viene una lucha civil? Y yo creo que no, le digo, porque civil no debe ser porque es sin balas y sin sangre, número uno. Debe ser una revolución educativa, educar. Aquí me veo, aquí es donde yo digo, bueno, en este momento, ¿cuál es mi función? El día, la hora, el instante están marcados y finalmente no traigo otra parte que no recuerdo de dónde, pero leo los diferentes blogs y encuentro una parte y otra parte dispersos, ¿verdad? Y los he tratado de juntar como estas dos piezas que acabo de leer, textos. Una gran verdad, lo manejábamos con mi hijo, porque me dice, es que yo de repente no entiendo muy bien todo lo que aquí dice. ¿Por qué? Porque empezamos a leer desde el cuento, ¿no? Desde el cuento, entonces, le digo, yo creo que vamos a hacer una separación desde la carta abierta y la separación donde la visión que tiene. Primeramente, ¿por qué mujer? Inclusive hasta un comentario, ¿por qué mujer? Pues porque las madres mexicanas somos las que estamos sufriendo, padeciendo en carne propia todo lo que le sucede a nuestros hijos o lo que sucede en la sociedad y que de alguna manera, pues como mujeres, como madres, a lo mejor, yo así lo percibo, ¿no? O sea, el dolor se funde más que nada en la mujer. México como mujer, México sufre, México está desesperado y decepcionado por lo que estamos viviendo. Y para nadie es ajeno, ¿verdad? Todas las circunstancias políticas, económicas, de seguridad y demás. Y también por la falta de... Mencionábamos casi para cerrar la semana pasada respecto a la educación, y yo insisto en lo mismo, la educación está en la casa. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar a revolucionar? Pues, concientizar primeramente que en la familia, en nuestras casas, debemos empezar a educar a nuestros hijos y de esa manera pues vamos a entregar ciudadanos conscientes y responsables. Ahora aquí, me dice mi hijo, pues es que esto se suena así como que aquí va a haber una guerra tremenda. Pero hoy lo concluyo de alguna manera con el nuevo blog de Vipers. Sí. Ah, sí. Ok. Entonces le dije, mira, ven, yo creo que esto tiene este propósito, esto me va a traer hasta acá. No sé si estoy en lo correcto o no, pero de alguna manera hice esa relación. Si esto habla de una revolución sin balas, sin sangre, y la considero que debe ser lo mejor que pueda existir, hablar de una neovolución por ahí también, debe ser, si el propósito es revolucionar la educación, esa es mi pregunta. ¿El propósito cuál es en todo esto? ¿Revolucionar la educación? Yo así lo manejé con mi hijo, ¿eh? No sé si estoy viendo. ¿Y a qué conclusiones llegó, qué preguntas llegó tu hijo? Primero me mencionó de alguna manera, por ejemplo, con el cuento arriba, antes de empezar acá, me dijo que se sintió como que muy agredido. Agredido por el manejar el mexicano, directamente se sintió así. Oye, pues pues aquí, yo como mexicano, pues yo me siento agredido. Bueno, pues de alguna manera... yo consigo agredir a todos. No conozco chinos, sino también les agredí. Pero a mi gente más que nada. No, bueno, esa fue la conversación que tuvimos él y yo, ¿verdad? Entonces... No digo porque has leído en la bitácora, la última anotación de la bitácora con respecto a Cervantes y Don Quijote. Sí, ¿cómo no? No, sí, yo tuve respuestas de españoles que se sentían agredidos. Y bueno, eso es tu problema. Muy fuerte. Muy directo. Sí. Pero así lo manejé yo, así lo
lo he tratado de... A veces veo las cosas desde diferentes perspectivas, pero en esta ocasión esto así me ha llevado a ver la revolución educativa, el retomar más bien aquello que se ha perdido en nuestra cultura, ¿verdad? Porque yo así me siento como que estamos perdidos en la cuestión educación, pero no la educación seglar, sino la educación real del hogar, de la casa, de los valores. Ahí es donde yo siento que va enfocado a esa parte. Y luego, obviamente, pues retomarlo a la cuestión seglar. Así lo... Muy bien. ¿Alguien más? Preguntas o comentarios. Mira, ¿tienes algo, Fausto? Mira, si yo agarro una persona, le pongo un blog delante, le pongo un bolígrafo y no digo nada más, no tengo que decir nada, simplemente le pongo algo con que escribir y dónde escribir y no digo nada. La persona, bueno, ¿qué quiere que haga con eso? Y no digo nada. Dibujo o escribo y no digo nada. Poesía o prosa, ensayo, artículo, libro, chiste, y no digo nada. Pues tarde o temprano algo va a poner en ese papel. ¿Okay? Muchas veces lo más importante no son las respuestas que damos, sino las preguntas que incitamos. Entonces, fíjate todas tus reacciones, ¿okay? Y ya me han preguntado, ¿y cuándo? O sea, tienen reacciones a esto. Pues ahí lo dice. Os toca a vosotros, es un gran misterio para vosotros. ¿Sí? El cómo, el cuándo, el dónde, todas esas cosas, pues es como ir como se decía, con respecto al arte de guerra y la estrategia, el arte de la estrategia. ¿Sí? El gran estratega es como un mago. Las personas van a la función, ¿okay? y pues saben que la paloma no va a salir de la cazuela. ¿Okay? Y sin embargo, ahí están viéndolo y están pendientes. Pero lo importante en realidad no es lo que hace el mago. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo responde la audiencia? Exactamente. Muy bien. No el truco del mago. Al fin y al cabo, todos saben que pues no cortó a la mujer en dos partes. Pero el afán del mago no es tratar de convencer a las personas de que cortó a la mujer en dos partes, porque todo el mundo sabe que eso no es posible. El afán es otro. Que cuando uno trata de mover masas a un propósito, tienen que entender mucho de mentes y de masas. Y nada mueve si no conmueve. ¿Okay? No mueves a nadie a hacer nada, por muy bien escrito que sea tu artículo en cuanto a la lógica, las estadísticas y...
una cosa más aburrida que estar sentado en una conferencia y que se estén hablando de estadísticas y eso, muy bien, muy interesante. Y, ya. Y luego vas a comer y se te olvidó todo eso porque no tiene nada que ver con tu elección de ensalada o frutas o yogur o qué. ¿Por qué? Porque la mayoría de esto es bien primitivo y responde a emoción. Y eso es lo que nos mueve. Imaginado o real. Sobre todo en nuestro caso, ante todo, imaginado. Porque el cerebro humano es el órgano de la imaginación. ¿Más preguntas? Esa era mi pregunta. Carlos. Cambiando de tema, ¿no? Está bien. Gracias por tu pregunta. Bueno, la pregunta tiene que ver con, ya hay un setting por ahí en un par de ocasiones ha mencionado que está cultivando, desarrollando el Kundalini. Comentado pues que, bueno, que con la idea de generar esa energía, por ahí hace la referencia de la serpiente, pero el punto es que lo comenta y no sé si lo está comentando como que en realidad está desarrollando el vídeo o es algo metafórico. Sí. Y luego en la lavandería, ¿verdad? Sí, y por ahí en otro lugar también, o es algo metafórico o es una manera de pasar el tiempo, no sé. De pasar el tiempo. O a lo mejor se está usando la imaginación, en este caso teniendo el esquema del Kundalini para crear algo. Y la pregunta va sobre eso, ¿qué significa para ustedes esto de desarrollar el Kundalini? Lo han mencionado por ahí. Sabemos que el Kundalini se maneja pues, en el yoga, y sí, efectivamente es la serpiente que le llaman la serpiente dormida y que uno tiene que despertar y que es una energía que tenemos almacenada pero que no la aprovechamos, en fin, en yoga se platican muchas cosas de ese tema, pero... ¿Y tú qué crees, Carlos? ¿Qué creo yo al respecto? Bueno, yo... Espérate un momentito, Sí. antes de nada. Sí. En todo esto, ¿cuál creéis vosotros que es el propósito? Todos los blogs, todo lo que yo escribo, ¿cuál creéis que es el propósito? ¿Alguien? Bueno, de alguna manera, considero que el propósito debe ser generar cambios, tanto en el pensamiento como si partimos del pensamiento, probablemente eso nos lleve a generar cambios de actitudes en cierta forma. Ok. Entonces, buenas preguntas. ¿Te acuerdas del sonido del bambú? Así es. Que es una parábola de un monje que estaba estudiando bajo un maestro y era muy erudito en cuanto a escritos, textos, pero la iluminación se le escapaba. Su maestro se mueve y le reemplaza otro, se entrevista con él y le dice, pues según el maestro, nuestro difunto maestro, pues tú eres muy sabio en cuanto a, muy letrado en cuanto a estos, y
por una pregunta puedes darnos 4 o 5 respuestas, pero quiero que me des una respuesta. Yo no me acuerdo exactamente cuál, el koan, algo así de cómo era tu cara antes de que nacieran tus Tus abuelos. abuelos, ajá. ¿Ok? Y pues el monje pues no daba y buscó en sus libros, y buscó y buscó y buscó. Y a la siguiente entrevista dice, si no lo consigo, por favor dígame cuál es la respuesta. Y dice, mira, el maestro dice, mira, si yo te digo la respuesta, no va a servir de nada para ti, porque el propósito aquí es de que tú llegues a la experiencia de llegar a la respuesta. ¿Ok? Con eso el monje se enfureció, quemó sus libros, se fue y vagando por ahí encontró una ermita donde se quedó a trabajar cuidando los terrenos, jardines. Y un día estaba limpiando el jardín y agarró un trozo de baldosa, estaba medio, lo tiró. Y cuando chocó con un bambú, el sonido le llegó y se dio cuenta. ¿Qué es lo que experimentó? Que no había diferencia entre él y el sonido. Y se iluminó. Se dio cuenta de, eso era lo que mi maestro, la pregunta, establecer en mí la pregunta, cultivar en mí la pregunta, a donde me lleva a buscar la respuesta. Una vez que plantas la pregunta, la persona va en busca de la respuesta, y en su búsqueda de la respuesta pues puede generar toda una serie de conocimientos tratando de llegar a la respuesta. Entonces hay cosas que pongo, las cuales pues se prestan más a respuesta. Hay cosas, sobre todo en estos diarios de un seni, que se prestan más a, de momento, no responder, que quede pendiente esa respuesta, esa pregunta que quede, y tú mismo vayas formulando que si es real, que está pasando el tiempo, que está haciendo, como si yo tuviera tanto tiempo en mis manos. y sigas leyendo, analizando, a ver. Y de vez en cuando puedes, si quieres, compartir con nosotros, a ver si es esa la respuesta, y yo te puedo decir. ¿Te acuerdas del gran entendimiento? Que estaba ahí, y todavía hay muchas partes que no le he dicho a nadie qué significa. No entienden. ¿Qué significa eso? Pues mira, parte del proceso es la búsqueda de la respuesta. Una gran diferencia entre cierto tipo de conocimiento, sobre todo occidental, en el cual tienes el libro, las preguntas y las respuestas están en la parte de atrás. Eso lleva a erudición, pero eso no lleva a sabiduría. A veces hace falta dar a las personas simplemente el papel, el bolígrafo, porque en el proceso de ellos mismos decidir qué hacer con ello, van a aprender algo acerca de sí mismos. Tú me dirás en qué consiste. Yo tengo mi respuesta, ahorita le vamos a hablar de eso. No creo que quede grabado. Sospecho que es más literal, ¿no? Una interpretación literal. También así. Vamos. A ver, más preguntas. Carlos.
No, no tengo. ¿Sabes? Quiero escapar con mi vida. Estuvo muy fuerte. Lo que pasa es que la pregunta iría Llevaría a retomar el tema que hace algún Pues está bien. enunciado, que era el de la imaginación, que se me hace un tema pues muy fundamental entender eso y pues incluso que quede para la gente, ¿no? Este tema pues más entendido. Pero sí, la imaginación, bueno, como lo hemos comentado y como se ha comentado, pues es la capacidad del ser humano de crear en su imaginación escenarios, aún sin tener estímulos externos reales, simplemente sean construcciones mentales y con los cuales se puede proyectar en el tiempo, en el futuro, ¿sí? Todo ocurre en la mente, pero comentábamos que la imaginación, bueno, puede uno inventar cosas que le perjudican y que son muy obvias, y también puede inventar cosas que le benefician. Por el caso pues en el caso de Quijote, ¿no? Cómo crea una identidad, cómo pues inventa esa identidad a Alonso Quijano, como usted lo ha comentado, y bueno, él mismo se recrea a través de la imaginación y puede ser un ejemplo pues fuerte y muy claro, ¿no? De cómo a través de la imaginación puede recrearse una persona. Pero también a través de la imaginación la gente crea cosas que cree que son beneficiosas. Y ese es el punto que quiero tocar ahorita. O sea, hay cosas que son muy obvias de que con la imaginación se está imaginando que va a ocurrir algo que nomás eso es su imaginación y le está perjudicando. Pero otras veces se imagina otras cosas que las cree ciertas y se está autoengañando la persona. Y está usando la imaginación, pero no se da cuenta de que es imaginación. Entonces, ese es el punto que ahorita quisiera que se puede elaborar al respecto. Los autoengaños que uno se hace con la imaginación y que uno cree que son realidades y viven aparentemente no dañándose, pero en realidad es creación, es imaginación, pues. ¿Sí entiende el punto? Sí, creo que sí. Ok. En uno de los blogs, una compañera, que es parte de nuestro programa, pero a distancia de España, comentó algo acerca de la imaginación que si me acuerdo bien, dijo algo así como no creía que la imaginación tenía límites. ¿Okay? Y la imaginación es una cosa, es insólito. O sea, no hay nada en el universo conocido comparable. No hay nada en el universo conocido comparable. Se estima que el cerebro es el sistema más complejo del universo conocido. Y la mente humana, que es una propiedad emergente de ese sistema más complejo. Y la imaginación pues, es un reflejo de esa complejidad. ¿Okay? Tenemos que preguntarnos, bueno, ahora, volviendo a principios iniciales, ¿por qué surge la imaginación? ¿Okay? Tenemos que preguntarnos, bueno, pues presiones evolutivas nos llevaron a
poder crear un espacio, por falta de una mejor palabra, otra palabra, porque espacio no es, porque no hay dimensión en la imaginación, o sea, trasciende tiempo y las tres dimensiones del espacio, por eso yo hablo de la quinta dimensión, ¿okay? Pero un espacio entre comillas en nuestra conciencia que cada vez progresivamente con el tiempo fuimos capaz de elaborar escenarios más complejos, darle más dimensión, por decirlo de alguna forma, a ese espacio. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ese espacio, al contrario del espacio afuera, del cual la imaginación es un reflejo, pues no está sujeto a las mismas reglas, a las mismas leyes. Sabemos que, pues, en el espacio exterior a nuestras mentes está la fuerza de la gravedad, ¿okay? Sueltas algo, se cae, hay una atracción. Existen cosas como pues, el magnetismo, también otra propiedad emergente que no entendemos. Cosas son de misma polaridad, se repelen, si son opuestas se atraen, la electricidad, la luz, de otras cosas, pero hay reglas. No hemos descubierto todavía las reglas los cuales se rige este fenómeno que es la imaginación, en gran parte porque no lo hemos visto de esa forma. Es tan ubicuo para nosotros que no nos hemos parado a pensar realmente y analizarlo. Que yo sepa, y bueno, mi tesis está de maestría de ciencias cognitivas, neurocognitivas, que se publicó en Journal of Mental Imagery, primera vez que se estudia el concepto de imaginación, que une imaginación, sueños, alucinaciones, para crear esa quinta dimensión, primera vez. O sea, que es algo nuevo. Y eso cuando se publicó, 2000, poco, 2000, creo que no. ¿Tú tienes la última copia? ¿Te acuerdas tú cuando está? 2004, cuando se publicó, 2003, 2000. Sí, primer parte de cada 3, 4, 5. Entonces, para empezar a entender y para empezar a responder a tu pregunta, tenemos que ver para qué sirve. ¿Qué presiones ambientales llevó a nuestro cerebro a desarrollar esta cara? Porque no hay duda de que los perros tienen mentes, las ratas tienen mentes, los orangutanes tienen mentes, tienen cierta imaginación, los cuervos resuelven problemas con imaginación. No hay duda, solamente un necio duda de esas cosas, solamente alguien que esté aferrado a la idea de que somos especiales por gracia divina y esas cosas, duda de esas cosas. Entre otras cosas porque estudiamos la mente humana operando sobre cerebros de ratas y esas cosas, que si no tuvieran algo equivalente, pues no nos serviría eso. Ahora, pero nosotros lo llevamos a otro nivel. ¿Pero por qué? Presiones de evolución, supervivencia, a eso responde la mente humana, el cerebro humano, que da lugar a esto. Y vemos que parte de lo que nos permitió sobrevivir, ¿okay? Era pregunta retórica preferida, ¿cuándo construyó Noé el arca? Antes del diluvio. Que la imaginación nos permite que mirar el cielo, decir a esas nubes que va a llover mañana. Cambio las hojas, viene el invierno en unas semanas, hay que hacer algo. Eso es lo que nos permite
el de identificar patrones, completarlos en escenarios mentales y poder tomar decisiones de acuerdo. No somos, ya no trepamos a los árboles, somos pésimos corredores, somos patéticos nadadores, no volamos. ¿Cómo ganamos al tigre? Le oímos. Vemos las huellas. ¿Okay? Vemos el excremento, por aquí hay un tigre. ¿Okay? Etcétera. Entonces, ciertos indicios, tigre. Vamos a tomar medidas por adelantado. Vamos a construir el arca, aunque el cielo esté despejado, vamos a construir el arca. Okay. Ahora, gran problema. También respondemos a necesidades de controlar, limitar lo que imaginamos. Y el gran ejemplo es esta cuestión de la muerte. Igual que, miramos el cielo, va a llover. Miramos las hojas, viene el invierno. Vemos las huellas, tal como quedaron, de profundidad y eso, podemos decir, tigre pasó por aquí hace X horas, mamá con unos cachorros, etc. Cuidado. Pues también podemos responder a indicios que no son verdaderas amenazas y eso nos crea ansiedades. O podemos pensar, nos vamos a morir. Eso crea también una ansiedad. ¿Qué hago con eso? Porque contra la lluvia construyo el arca y contra la muerte. ¿Qué hago? Toda la imaginación trabaja para tratar de resolver el problema. Porque ¿cómo resuelve el problema? Cuando vemos que va a llover, crea una ansiedad y eso nos promueve a que tomemos algo de acción. Hagamos algo. No siempre. Pero eso es lo que conmueve, nos mueve a hacer algo. ¿No? La muerte, la pérdida. Entonces la imaginación empieza a tratar inconscientemente, a tratar de resolver un problema que tal vez no tenga resolución, o tal vez el problema sea la interpretación de la situación. Un tremendo problema de mala interpretación es la idea de que hay permanencia, de que es posible eso. Entonces la imaginación, tomando esa dirección, ¿cómo mantengo la permanencia? Entonces, por eso hay que hacer un análisis muy profundo de todo esto que tenemos, los esquemas, nuestros axiomas, los principios que tenemos aquí, y reconstruir, destruir para reconstruir de acuerdo a algo. Ahora sí, no es como la evolución que estamos cargados con. Podemos, con nuestra identidad, nuestro paradigma personal, decir, no quiero creer en esto, y reconstruir ese paradigma de una forma limpia. Pero típicamente agarras cualquier ser humano y una cantidad de basura, no es un jardín lo que tiene, es una selva, no hay orden, es un caos lo que tiene aquí. Entonces, lo que tenemos que aprender como especie, igual que como especie aprendemos a hacer casas para protegernos físicamente, tenemos que aprender como especie a cómo manejar el edificio que genera y controla y maneja nuestra imaginación. Ese es el gran desafío para nosotros. Porque una cosa que estamos dando casi por sentado
es que vamos a sobrevivir. Nos queda mucho para sobrepasar a muchos de nuestros ancestros en duración. Todavía somos pesos mini mosca en cuanto a eso de la supervivencia. Y no vamos a hacerlo si no aprendemos bien a controlar y manejar esta herramienta que evolucionó, pero lo igual, si no lo manejamos, nos puede llevar a un callejón sin salida, como nuestro primo hermano Neandertal. Ok. Y con eso concluimos esta semana seminario. Muchas gracias. Gracias.